Ahí está. Bueno. Entonces le decía que los convertidores que nos permite trabajar y poder aislar galvánicamente una fuente y una carga, lo puedo conectar de distintas maneras. El transformador permite hacer esa aislación y también permite funcionar su parte inductiva. A ver, acá está la parte inductiva, integrando el circuito. Entonces, yo creo que el otro día, no sé si con usted era que estábamos hablando de... A ver. Ahí está. Bueno, fíjense que tenemos varias configuraciones de dispositivos que conforman los convertidores de corriente continua con un transformador inserto en el circuito. ¿Cuáles los circuitos? El circuito reductor, el circuito elevador y el circuito reductor elevador. Estos circuitos que yo acabo de mencionar, esos mismos circuitos los vamos a trabajar y vamos a intercalar este trafo. Este trafo tiene un circuito equivalente, o sea, todo transformador, falta un poquito más, todo transformador tiene un circuito equivalente, tiene, a ver, ese circuito equivalente me permite, acá está, a ver, vamos un poquito más arriba. Fuente de alimentación de corriente continua, entonces lo que hablábamos recién, hablábamos del transformador que tiene que intercalarse entre las dos partes más importantes de un circuito, que es la fuente y la carga. Ahí me dice que el método más eficaz para aislar eléctricamente la entrada y la salida es un convertidor de corriente continua a otro de corriente continua, es utilizar un transformador como por parte del circuito en conmutación. La frecuencia de conmutación es mucho mayor que la frecuencia de corriente alterna de la red. Entonces, este trafo va a trabajar a una frecuencia distinta de las 50 ciclos o 60, de acuerdo a donde estemos trabajando, porque va a ser ya un transformador de conmutación. Dice, además, los transformadores operan en baja frecuencia, entre 50 o 60 ciclos, precisan un núcleo magnético mucho más grande, por lo que son relativamente pesados, voluminosos, caros. O sea, es toda la contra que tiene un transformador de 50 o 60 ciclos. Tiene muchas ventajas, pero eléctricamente o electrónicamente tiene una desventaja. En este caso, como decía recién, voluminosos, pesados, caros. Y el método es más eficaz de aislar eléctricamente la entrada y la salida de un convertidor de corriente, utilizar un transformador por parte del circuito de conmutación. Bueno, este es el transformador que vamos a usar, modelo de transformadores. Estamos en el capítulo 7 del libro Electrónica de Potencia. Recordemos, tenemos un N1, una I1 y una B1, que son de entrada, y una I2 y una B2, y una N2, o sea, número de espiras del primario y el secundario, N1 y N2, que me va a determinar también la relación de transformación entre uno y otro. Observamos el circuito equivalente, fíjense acá, dice transformador, modelo ideal, modelo complejo, modelo utilizado a la mayoría de los circuitos electrónicos de potencia. ¿Qué tenemos? La R1 y la L1 y la R2 y L2 por lo general se la desprecian porque son valores comparados con la resistencia magnetizante o con los otros valores de inductivo y capacitivo despreciados. Entonces, el modelo que se ocupa o el modelo que se utiliza o el modelo que se trabaja es el que está de los 4 dibujos que están ahí, la figura D, que dice
que tengo una inductancia N1 y N2 y una inductancia magnetizante LM, o sea, está en paralelo la inductancia magnetizante al número de espiras del primario, en este caso el N1. En base a este circuito, nosotros vamos a reemplazar y vamos a insertar en los convertidores. Entonces tenemos una relación B1 sobre B2, una N1 sobre N2, y con respecto a la corriente, en la inversa, I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1. Entonces, siguiendo con el trabajo o la relación de transformación. Fíjese también que acá el libro, en este caso el autor dice que se utilizan puntos para indicar la polaridad relativa entre dos devanados. Hay un punto que acá lo tengo en el N1 y lo tengo en el N2 y también en el circuito simplificado. El N1 y N2 en el primario es por donde ingresa la corriente y en el secundario por donde sale la corriente, que va a ser importante después cuando analicemos hagamos Kirchhoff en cualquiera de los circuitos, el primario y el secundario. Ahí dice, cuando la tensión del terminal indicado por un punto en un devanado es positiva, la tensión en la terminal indicado por un punto del otro devanado también es positiva. Cuando la corriente entra por el terminal indicado por un punto en un devanado, la corriente sale por el terminal indicado por el punto en el otro devanado. O sea, yo tengo en este caso los dos puntos en la parte superior de este transformador, entonces indica que en el N1 ingresa y en el N2 sale la corriente de acuerdo a cómo está bobinado esta etapa del transformador. La figura 7.1c es la que acabamos de ver. No, acá. A ver. La figura 7.1c de lo que acabamos de ver recién, donde están las resistencias y la inductancia del primero y secundario. Se muestra es un modelo de transformador más completo. La resistencia de R1 y R2 representa la resistencia de los conductores que tiene el trafo. L1 y L2 representan la inductancia de dispersión de los devanados. Y LM representa la inductancia magnetizante. Y RM representa las pérdidas en el núcleo. Que hay pérdidas por Foucault, por lo que fuese, pero la RM representa esa pérdida. Se incluye, dice, el transformador ideal en este modelo para representar el transformador de tensión y corriente entre primario y secundario. En algunas aplicaciones de este capítulo, la representación del transformador ideal es suficientemente para llevar a cabo un análisis preliminar del circuito. O sea, hagamos un análisis con el circuito simplificado. Y a esta parte también, fíjense, dice que en el modelo ideal suponemos que el elemento en serie son nulos y los elementos paralelos son infinitos. Para obtener la mejor aproximación en las aplicaciones de la fuente de alimentación, se incluirá inductancia magnetizante, la LM, que está en paralelo con N1, como en la figura 7.1d, y LM es un parámetro de diseño importante para los convertidores, de retroceso o flyback. Ahí ya me nombra un convertidor que es el convertidor de retroceso flyback. Retroceso, flyback, también lo encontraremos como indirecto, porque ya habíamos visto nosotros los convertidores sin aislación, por lo menos, por ejemplo, el elevador reductor que primero almacena y luego entrega, o sea, es la manera de operar, de trabajar en forma indirecta. Por eso dice que las inductancias de fuga, L1 y L2, no suelen ser, dice, cruciales para el funcionamiento general de los circuitos electrónicos de potencia descrito en el capítulo, pero son importantes cuando se consideran los transitorios de conmutación, o sea, cuando los cruce por cero. Por eso es importante L1 y L2. Observe que en las aplicaciones del equipo conectado en la red de alterna, la inductancia de dispersión suele ser el parámetro de diseño más importante. La inductancia de dispersión para el funcionamiento del circuito transformador con tensión y corriente en régimen permanente, el flujo magnético en el núcleo debe retornar en su valor inicial al final de cada periodo. O sea,
significa que estamos trabajando ya en un circuito que viene en régimen permanente. Entonces, por eso es también el análisis que estamos por realizar. Y por último dice, en caso de contrario, el flujo aumentará en el núcleo pudiendo llegar a provocar saturación. El núcleo saturado no puede soportar tensión en bornes de un devanado de transformador y esto hará que la corriente del dispositivo sobrepase los límites de diseño del circuito. O sea, significa que nosotros estamos trabajando con un régimen permanente y considerando que el núcleo no se va a saturar o no se va a colapsar en cuanto trabaje este trafo. Ya, por último, fíjense que el convertidor indirecto, retroceso flyback, es uno de los convertidores que vamos a analizar. El flyback, el forward, el puente, el push-pull, son lo que más en la práctica se utiliza o lo encontramos en circuitos, ¿no? Fíjense que acá me dan las consignas. Son 4, por ejemplo, dice el condensador de salida es muy grande, por lo que la tensión de salida es una constante B sub 0. O sea, yo ya tengo al capacitor a la salida del circuito con valor bastante grande como para poder mantener la B sub 0 constante. Tampoco recordemos que no podemos sobrepasar también su dimensionamiento, pero bueno, significa que va a soportar la B sub 0. El circuito opera en régimen permanente, por lo que todas las tensiones y corrientes son periódicas y comienzan y terminan en el mismo punto de cada periodo de conmutación. Tienen el ciclo completo, ya que estamos trabajando con señales periódicas. El ciclo de trabajo de conmutación es de lo mismo que lo que hablábamos del reductor, elevador, elevador o reductor. El ciclo de conmutación es de o constante de coeficiente de conmutación, y está en el tiempo de t, la llave cerrada, y 1 menos d, todo eso por t es el tiempo cuando la llave está abierta. Y dice el interruptor y el diodo son ideales. Nosotros, tanto el diodo como el interruptor, lo vamos a considerar ideal. Entonces, en base a eso, en base a lo que acabamos de ver, vamos a dejar señalado ahora, antes de cortar, el circuito. Fíjense, yo tengo un trafo, tengo una fuente, tengo una carga, tengo un diodo y un capacitor. Bueno, este trafo lo inserto en el convertidor flyback. Este es el convertidor flyback que vemos en la imagen, el B. Después tengo cuando la llave está abierta, cuando la llave está cerrada. Perdón, cuando la llave está cerrada primero, después cuando la llave está abierta. Entonces, fíjense que esta línea de punto me está simplificando el transformador práctico que utilizamos, un N1, un N2, una inductancia magnetizante en paralelo al trafo, y una N1 que ingresa, un punto que está en la parte superior, y en la N2 tengo un punto en la parte inferior, o sea que está contraria a la tensión, a la corriente de entrada de N1. Entonces está saliendo la corriente por la parte inferior, por eso acá dice I2. Tengo entonces los componentes llave electrónica, inductancia y diodo. Lo mismo que estábamos haciendo nosotros en el otro circuito. Entonces, llave electrónica, la inductancia, que en este caso es la magnetizante, y el diodo. En base a esos 3 elementos vamos a analizar la clase que viene cómo funciona con llave electrónica cerrada, después con llave electrónica abierta y las conclusiones que vamos a sacar en el momento. Chicos, los dejo. Cualquier cosa, ya en el grupo de WhatsApp escribo, se incorpora un alumno más, ya le escribo y le explico en el grupo de WhatsApp mientras espero, para consensuar la fecha de examen. Ya más o menos también le decía yo a Lenzo que esté o no esté alguno, ¿no? o algunas veces se conectan más tarde, pero yo, por la duda, la idea es tratar de que esta clase no la hayamos perdido, hemos consensuado, hemos avanzado un poco, y bueno, ya recuperaremos cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Que anden bien, chicos, hasta luego, buenas semanas a todos. Listo, profe, nos vemos.